Ya, listo, estamos grabando. Ya puedes empezar. Profe, Dígame. para presentar, ¿cómo es? Se me olvidó. Bien, ¿sabes dónde está una flechita abajo? En todo el centro, más o menos. Hay una Chavo, flechita hacia arriba, un cuadrito hacia arriba. Está en la parte de abajo y hay una flechita. Es una flechita, sí, es una flechita. Ahí dice mm, presentar ahora. Cuando le pones el mouse encima, dice ujú, presentar ahora. ¿Ya la ubicaste? creo, profe. En la parte de abajo, de izquierda a Ahí se derecha, ve, profe. está, no, eh, está el micrófono, está la camarita, viene otro cuadrito, viene una manito, al lado de la manito es lo que te digo. Ahora, profe. No, tienes que, ok, ya está cargando, sí, perfecto, ya está cargando. Sí. Sí, pero sí, ya está cargando. Ahí agranda el PowerPoint. Ahora. Exacto, ahora sí. Sí, buenas noches, compañero profesor. Tengo el gusto de exponerle el tema sobre la crisis económica en Estados Unidos. La crisis económica surgió el 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos sufrió un atentado en las Torres Gemelas, la cual las empresas y personas bajaron los gastos. En el 2002, el presidente George W. Bush dijo que el sueño americano era que obtuvieran sus propias casas. En el 2006 apareció la burbuja inmobiliaria y en el 2007 la llamada crisis hipoteca subprime. En, en 1929 surgió lo que fue la caída de las bolsas de valores en Nueva York, el 29 de octubre de 1929. Eh, la burbuja financiera es el fenómeno mediante el cual algo sube de precio de forma acelerada. Los bancos tradicionales o prestamistas eran los encargados de otorgar estos créditos. Sin embargo, debido a su alta rentabilidad,
los bancos de inversión empezaron a comprar las hipotecas. Las instituciones financieras, como los deudores hipotecarios, buscaron lo que más les convenía y comenzaron a lo que fueron a dar préstamos a las personas, incluso los que no tenían trabajo, para obtener sus propias viviendas. La Reserva Federal bajó la tasa de intereses al 1% y la quiebra de Lehman Brothers, que fue el 15 de septiembre, la cual el banco quedó en bancarrota. Aquí muchas personas no pudieron pagar los préstamos. A pesar de que se consideraba que la crisis llegó a comenzar en el 2008, originada por la caída del gran banco estadounidense llamado Lehman Brothers, las primeras señales comenzaron a aparecer en el mes de agosto del año 2007. La crisis estadounidense se llegó a ampliar muy rápidamente en las áreas europeas y en los muchos mercados emergentes, que fueron testigos de cómo el desacoplamiento que había sido hablado en el pasado se trataba de un simple mito. Aquí, cuando las casas subieron de precio de forma muy acelerada, causas y consecuencias. Para los grandes expertos en la historia, la crisis económica se originó por ciertas causas específicas, aunque para otros se trataba de otro tipo de circunstancias. Aquí la tasa de intereses subió y los bancos quedaron sin dinero. Aquí afectó a grandes países latinoamericanos. Aquí la crisis financiera de 2008 afectó a los países como China, Reino Unido, Japón, México, Argentina. Aquí los bancos habían financiado compras a precios muy elevados que simplemente ya no existían. Las personas ya no podían pagar y las instituciones financieras que habían cubierto a los bancos no tenían fondos suficientes. Aquí millones de personas se quedaron sin hogares, sin plata y sin dinero, y los bancos tradicionales quedaron en las ruinas. Ok, bien, vamos a darle un repasón a la exposición de Maribel, que habló sobre la crisis de una burbuja económica en el año 2008. No tan lejos, ¿verdad? No tan lejos. En ese entonces, presidente Barack Obama, ¿verdad? Pero antes, 1929, y ella lo mencionó, hubo una crisis también financiera, y a esas crisis le llaman burbuja, ¿no? Porque crecen tanto las inversiones, es tan bueno la situación que pronto va explotando, ¡pum!, explota y trae consecuencias, por eso que le dicen burbuja, ¿no? Y en 1929, una de las primeras burbujas fue una burbuja bursátil, que tenía que ver con la bolsa de valores. En Estados Unidos, las personas pues transaban mucho pues con las acciones de las distintas empresas, y había un perfil a la alza, ¿cierto? Siempre las cotizaciones iban aumentando,
digamos que en tiempos de ahora podría ser el Bitcoin, que ves que ustedes lo ven que está aumentando su precio, su cotización, ¿verdad? Pero llega un momento que el nivel de lo que es las bolsas de valores, usted tiene que comprar, vender, ¿verdad? Mantener una estabilidad. Y llegó un momento de que la gente no compraba y comenzó a vender, y muchos vendían a precios bajos, y muchos perdieron dinero. El que era millonario para ese entonces, 1929, bueno, no le afectaba tanto, pero la gente de clase media, clase baja que invirtió mucho dinero quedaron también en esa época sin casa, arruinado totalmente. Avanzan los años y ya viene el 2008. Esta vez no fue una crisis bursátil, sino fue una crisis hipotecaria, donde en su primera instancia George Bush quería que las personas obtuvieran casa. Lo que hizo fue bajar la tasa de interés cerca del 1%. La gente, bueno, a ese tipo de préstamo, hombre, aprovecharon, ¿verdad? La, el evento, pero obviamente comenzó ya el desarrollo económico, y hay una, digamos, una teoría donde cuando comienza a darse un desarrollo económico, comienza en ese sentido a subir los precios de los bienes y servicios. Y en consecuencia también la tasa de interés, comenzaron a subir las tasas de interés, eh, y entonces la gente pues obviamente causó un golpe en los bolsillos de las personas, y comenzaron digamos, a incumplir los pagos de las hipotecas. El negocio bancario no es expropiarle las casas o quitarle las casas, los bienes a la gente, sino que es conceder préstamos, ¿cierto? Así que de nada valía que le quitaran las casas a las personas si el negocio del banco es que siempre entre dinero, ¿verdad? Producto de ese préstamo, los intereses, ¿verdad? Y entonces, bueno, la gente no tenía para pagar. Nadie quería comprar casa porque obviamente no querían meterse en problemas. Así que bancos, grandes bancos como el Loomis Bank, como lo mencionó Maribel, se fueron a la bancarrota. Eso afectó al desarrollo económico, al Producto Interno Bruto de países, casi todos los países. Eso fue un encadenamiento mundial, ¿verdad? Y fue pues entonces una burbuja hipotecaria como lo habíamos mencionado. ¿Ok? Y esto se puede dar, esto siempre ha existido en lo que es la misma economía, ¿verdad? ¿Qué más le puedo mencionar? Pues, y fue de reciente de data, ¿no? De 2008. Bien. Tenemos entonces a Jordan, ¿cierto? Correcto, profesor. Ok, Jordan, cuando quieras. Voy a presentar pantalla. Ajá. Ya se logró ver. ¿Se ve ya? No, no se ve.
Se ve ahora la plataforma. Ok. Listo, ¿se puede ver? Sí, ahora sí, correcto. Ok. Muy buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Jordan Martínez. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial con énfasis en productividad y calidad. Y el día de hoy tengo el placer de hablarles un poco de la teoría general de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, considerado el economista más importante del siglo XX, también fue un teórico y académico inglés que propuso políticas proteccionistas y de fortalecimiento del Estado. Sus teorías dominaron la economía entre los años 1930 y 1970. Teoría de Keynes. La teoría de Keynes propone que el mercado no se regula por sí mismo, sino que necesita la intervención del Estado. Propone políticas de fomento de trabajo, redistribución de ingresos, subsidios y seguros de desempleo. Estado es igual, estado presente es igual a estado de bienestar. El estado presente es igual a estado de bienestar, también llamado estado benefactor, que provee y garantiza los derechos de salarios, salud y educación a la totalidad de los habitantes de un país. Crisis del capitalismo y Keynes. Los postulados de Keynes tuvieron éxitos en las primeras crisis del capitalismo. También se retomaron sus teorías con fuerzas tras la crisis del neoliberalismo. Keynes nace en Cambridge, Inglaterra, en una familia de alto nivel cultural. Pasó por las mejores escuelas británicas, donde estudió matemáticas, álgebra y economía. Trabajó también por muchos años para puestos públicos en el gobierno. Crisis del capitalismo en el siglo XX, posguerra. John Maynard tuvo que enfrentar a la crisis económica de la primera mitad del siglo XX. Keynes propuso soluciones concretas a los conflictos económicos de un capitalismo posguerra, sumido en depresión económica y el general desempleo. Teorías económicas de Keynes. Propuso soluciones radicales que se oponían a la tradición liberal. Sus teorías dominaron por más de 150 años y aún en la actualidad todavía se predominan. Propone que el Estado debe ser regulador del mercado. Adam Smith, considerado fundador de la economía moderna, asegura que si se deja actuar libremente entre comerciantes, industriales y bancos, el mercado tiene que equilibrarse por sí solo. El liberalismo económico. Según el liberalismo económico, la producción de bienes y el mercado laboral se regula por la libre oferta y demanda sin necesidad de ninguna intervención. Dame un segundo. Ajá. Gran Bretaña y la recesión posguerra. Al usar soluciones liberales provocando devaluación en la... ¿Aló, se escucha? ¿Sí se escucha? Ah, ok, pensé que no se estaba escuchando. Ok, como decía, Gran Bretaña y la recesión posguerra. Al utilizar las soluciones liberalistas, se provocaron devaluaciones en Inglaterra del 26% de desempleo y el 22% en Alemania y Estados Unidos, que fue mucho mayor. La crisis no se detuvo. Keynes propone que el Estado tome control de la economía, pero los liberalistas no la aceptaron. Las propuestas de Keynes. Keynes propone intervención del Estado mediante un ente regulador que utiliza una serie de medidas regulatorias en las cuales el gobierno tiene que dar solución de empleo y bienestar a los habitantes de, de sus países. El desplome de Wall Street. El desplome de Wall Street en la Bolsa de Valores de Nueva York fue a principios de los años 30.
Entonces Keynes propone que nuevamente se utilice su método en las cuales los gobiernos intervengan creando empleos para que así la economía crezca. Nuevamente, los economistas ortodoxos no quisieron aceptar sus métodos y sus teorías. Franklin Roosevelt asume el poder y la presidencia de Estados Unidos sufriendo las consecuencias del desplome de Wall Street, y él propone usar el modelo de Keynes, que es que el gobierno dé solución de trabajo a las personas desempleadas. La propuesta Keynes garantiza, sugiere que el Estado debe garantizar un depósito bancario y que el Estado debe crear un programa al desempleo. El keynesianismo. El keynesianismo señala que la libre oferta y demanda no produce por sí solo un empleo pleno ni que la economía crezca. El Estado debe intervenir en las políticas económicas y que la palanca para mover la economía son los ingresos de los estados y se denomina político fiscal. La libre oferta y demanda sin control no produce un empleo pleno y seguro, es lo que sugiere Keynes. Keynes plantea que el gobierno está obligado a la creación de empleo. Para Keynes, el nivel de empleo está determinado por la producción y la producción y la estructura de negocios de los trabajos establecidos por el gobierno, regulados por el gobierno, y clasifica entonces, ya como propuesta Keynes, con su modelo de teoría. Para Keynes no hay fuerza automática que garantice la producción y consumo de empleo y debe estar regulada y intervenida por el gobierno. La creación de empleo fomenta el consumo y crecimiento de la economía. Muchas gracias. Bien, ok, me hubiera gustado ver una formulita que hizo Keynes ahí en la presentación sobre cómo realzar la economía, ¿no? Y es una de las fórmulas también que lo que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, hay 3 fórmulas para medir el PIB y una de esas es la planteada por Keynes. Bien, al principio, cuando empezó todo esto de los modelos económicos, se empezó, digamos que a partir, mucho antes, ¿no? Pero a partir ya científicamente con un libro, fue escrito por Adam Smith, como lo mencionaste, en 1776, y a partir de ese entonces hasta surgieron grandes exponentes en la economía, David Ricardo, Walras, etcétera, son muchos, ¿no? Todo apuntaba, obviamente, la economía, la sociedad, los productos estaban iniciándose en ese momento, no había tanta variedad de productos y bienes y servicios como ahora, ni tantas exportaciones, ni todo eso, ni tanta tecnología, ¿no? Así que en ese entonces todas las teorías apuntaban a que a un aspecto microeconómico. Y cuando digo microeconómico, era esa libre oferta y demanda, ¿verdad? Donde el Estado no debería intervenir en esos precios, esas cantidades demandadas y producidas. Eso se corregía solo, ¿verdad? Y todavía, digamos que esa parte sigue teniendo vigencia, ¿verdad? Ok, vino ya lo que es la Primera Guerra Mundial, países europeos estuvieron arruinados,
¿verdad? 1914, 1918. Estados Unidos, antes era Inglaterra, Estados Unidos comenzó a ser ya la potencia número uno después de la Primera Guerra Mundial, puesto que no participó tanto, ¿verdad? Así que todo la economía la heredó, pues, digamos, de Inglaterra, la heredó Estados Unidos como potencia mundial. Y ahí entonces vino la gente con esa riqueza, comenzó a invertir en la bolsa de valores y estalló la burbuja en 1929 y sale a relucir Keynes con esa formulita del PIB para elevar la economía mundial, ¿verdad? Y donde Franklin Delano Roosevelt lo apadrina, ¿no? Y entonces, digamos que siguiendo los consejos, la mayoría de los países logra pues salir adelante o a reflotar su economía. Y cabe destacar, cabe destacar que este señor Keynes la apodan el padre de la macroeconomía. ¿Y cuál es la diferencia entre micro y macro? Bueno, macro es todos los agregados económicos, la medición de la tasa de desempleo a nivel ya macro, ver los precios de la inflación de los precios o deflación de los precios a nivel macro, ¿verdad? Políticas económicas, etcétera. Y entonces él dice que el Estado sí debería intervenir en estos tipos de asuntos cuando ya los precios o la tasa de desempleo comienza a disminuir, creando obviamente un ambiente para promover lo que es el desarrollo económico. Bien, entonces me queda Sofía. Sofía, ¿me escucha? Sí, profesor, lo escucho. Ajá, ¿estás lista ya? Sí, Okay. Déjeme. Ok. No. Hola. Hola. Profesor, ¿compartir la pantalla? No. Hace un ratito sí y ahora no. Ay, okay. Ahora un ratito se vio y ya no la veo. ¿Ahora? Está cargando. Ahora sí la pueden ver. Ahí, ahora sí, amplíe el PowerPoint. Ajá. Ahí. Listo. Listo. Bueno, yo les voy a hablar esta noche sobre la inflación y la deflación. Y también se hablará un poco, aparte de la definición de estos dos términos, se hablará un poco de la inflación en Panamá como tal. Bueno, la inflación es la situación en la que aumenta el precio
de todos los bienes y servicios. Y la deflación sería la situación contraria. Sería cuando desciende un promedio de todos los bienes y servicios en la economía como tal o en el país en el que estamos. Efectos de la inflación: se disminuye el poder adquisitivo del dinero, se reduce el valor real de los ingresos y los ahorros, se aumenta la presión sobre la tasa de cambio. Y los efectos de la deflación serían totalmente lo contrario: se reduce el personal de las empresas, cae el nivel de salario, los productos y las mercancías dejan de desarrollarse. La inflación, ahora, hace un momento les di un pequeño resumen de las dos. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con inflación, que como les dije anteriormente es el crecimiento generalizado y continuo de los precios de los bienes y servicios. O sea, como ven la imagen, antes con poco dinero podíamos comprar más que ahora en la actualidad. Pues en la actualidad uno con $100 no compra ni la mitad de lo que se compraba antes. Esto trae pérdida del poder adquisitivo, disminuye el salario real o la capacidad adquisitiva, aumenta la velocidad de la circulación de dinero, la economía se dolariza, se produce la especulación, que es algo que estamos viviendo día a día, se disminuye el ahorro, aumentan las tasas de intereses y el empobrecimiento de la población. ¿Cómo se calcula la inflación? Bueno, esta tiene dos indicadores. Uno de estos es el índice de precio de consumo, que está compuesto por los bienes y servicios, que pueden ser los alimentos, ropa, medicamentos, entre otros. Y la otra manera es calcular la inflación mediante el deflactor del PIB, que tiene en cuenta la variación de precio de todos los bienes y servicios que produce el país. Causas de la inflación. Esta se puede producir por el aumento de la demanda, cuando aumentan los costes de las materias primas, por las propias expectativas y el aumento de la oferta monetaria. Perdón. Otros tipos de inflación: está la deflación, la estanflación y la reflación. La deflación es el fenómeno opuesto a la inflación y consiste al descenso del nivel general de los precios. La estanflación es el fenómeno que se presenta cuando la economía existe la inflación. Concepto de la deflación: situación económica que los precios disminuyen producto de una caída de la demanda. Puede ser una situación muy maligna, a pesar de que haya economistas que consideran que la deflación no es tan mala, pues porque las personas pueden tener más adquisición en cuanto a las compras y estas cosas, ya que los precios bajan. La deflación se produce cuando la oferta de bienes y servicios en una economía es superior a la demanda. El sector empresarial se ve obligado a reducir sus precios para poder vender la producción y no verse obligado a la acumulación en stock. Este desajuste entre oferta y demanda puede venir por dos motivos: insuficiencia y escasez. Medidas contra deflación. Las medidas principales son las políticas que adquieren los gobiernos. Podrían ser controles de cambio, devaluaciones, aumento de sueldos y de salarios, aumento de la moneda cotizada en los mercados internacionales, entre otras. Los peligros de la deflación: está la reducción de actividad económica, el aumento del desempleo, el aumento de la incertidumbre económica, aumento de los tipos de interés reales por las caídas de precios y caída de la demanda. Esta situación se vuelve muy peligrosa porque se forma como un círculo vicioso y es difícil para los economistas salir de esto, pues.
Ventajas, como le decía anteriormente, pues hay economistas de otros países que indican que la deflación puede ser algo positivo, argumentando que al bajar de precio aumenta el poder de compra de las personas. O sea, para los empresarios claramente esto no es muy positivo, pero pues para la persona que está en el lugar contrario sí. Términos de desinflación y deflación. La desinflación es reducir las tasas de inflación producidas por el programa de estabilización y la deflación es la reducción del nivel general de precios. O sea, los términos son muy parecidos, pero no tratan de lo mismo. Desde el análisis de la inflación en Panamá entre el 2019 y 2020, pues la inflación cayó un poco, la disminución de precios del pasaje aéreo y combustibles y lubricantes por la pandemia del COVID trajo esta caída. Para marzo del 2019 la inflación en Panamá disminuyó el 0.8, según los informes. Para el mes de marzo, cuando comenzó la pandemia, se paralizó pues casi todos los países y esto produjo que cayera el porcentaje de compra de los meses anteriores. Según la Contraloría, la inflación se produjo debido a la disminución en el precio de los pasajes aéreos, del combustible y los lubricantes. Por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la inflación del país reflejó una disminución del 0.4. Esta disminución se vio más que nada en el transporte, vivienda, agua, electricidad, gas, entre otros. Igual el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas. La inflación, de acuerdo a las estadísticas de Contraloría, durante el periodo analizado de grupos mostraron una disminución interanual en sus precios. El transporte de 3.7, comunicaciones 1.6, recreación y cultura 1.4, alimentación y bebida y tabaco 0.8. También se deterioró los costes de los inmuebles. Bueno, mientras todo esto pasó, se vio que hubo o sea, lo que estamos viviendo ahora mismo, que se está presentando un aumento en todo lo que es alimentación, comida, electricidad, pues hemos estado viendo en las noticias que por el tema que hay en los puertos ahora mismo, la economía se está elevando mucho para nosotros a pesar de que los salarios siguen igual. Muchas gracias. Qué bien, buena información. Sí, últimamente se está volviendo a elevar los precios. Eso es totalmente cierto. De hecho, mañana creo que aumenta 5 centavos el combustible, si no me equivoco. Exacto. Cosa que bajó bastante el precio del combustible en tiempo de pandemia, ¿se acuerdan? Obvio, porque no había autos en el mundo, no solamente aquí en Panamá. No había autos para echarle combustible, la demanda baja y en consecuencia también baja el precio, ¿cierto? Pero entonces ahora esto está inundado de carros, ahora prácticamente pareciera que ya no hay pandemia, entonces tranques nuevamente, ¿verdad? Y se está disparando nuevamente los precios de combustible y acá en Panamá tenemos esa economía que donde se elevan los precios de combustible, automáticamente se da un encadenamiento en los diferentes precios de los productos y servicios. Acuérdense que, digamos que si le aumentan el combustible a un productor agropecuario que viene de Santiago
¿verdad? A poner sus productos acá en el mercado, ¿no? Obviamente él tiene que subir los precios porque la movilización hasta acá le está afectando el bolsillo, ¿verdad? Y ahí entonces si aumenta el precio el productor, aumenta el precio el intermediario, ¿verdad? Dígame, Sofía. Sí, con respecto a lo que usted estaba explicando, estaba viendo las noticias y estaban comentando que pues ahora mismo la situación para los comerciantes está que si antes un contenedor le costaba $4,000, ahora les está costando $20,000. Entonces, todo eso se va a ver reflejado a nosotros los consumidores al momento que queremos hacer una compra. O sea, si a ellos les costaba una televisor $90 y la vendían en 120, ahora nos indican que les está costando $150. O sea que Sí. para ellos poderle ganar van a subirle a 175 o $200, lo mismo que antes nos podía costar $120. Es correcto. Y eso es producto, aparte del aumento del combustible, es producto de la escasez de contenedores en China. También se dio algo a nivel mundial. Bueno, y también, aparte de eso, que el sector transporte, como que los conductores han disminuido, no están tan poblados, necesitan algunos conductores de esto de lo que es el transporte de contenedores en otros países, ¿verdad? Y eso ha hecho como que haya digamos, una cola larga de lo que es los contenedores provenientes de China. Y obviamente si afecta a China, o sea, afecta a Estados Unidos, acá en Panamá también, digamos, nos afecta de alguna manera la economía, porque siempre estamos, digamos, dependiendo de esos dos países, en la mayoría. Pero bueno, bien, en resumen, no sé, ¿alguien quiere preguntar? ¿Tienen alguna duda no solamente de esta exposición de Sofía, sino de todas las exposiciones que hemos realizado en la clase anterior y la de hoy? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ajá, dígame, Jordan. Profesor, mi duda es en cuanto a cuando hay desplomes de bolsas en Wall Street, ¿tiene afectación en Panamá de alguna u otra manera? Afectaciones en bolsa, bueno, depende, sí, depende también de el grado de inversión acá. Recuerda que hay una bolsa de valores acá en Panamá, donde de repente hay ciertos corredores de bolsas donde te orientan a invertir en ciertas acciones, ¿verdad? Así que por ahí va el asunto. Todo depende del grado de inversión que tengan los distintos jugadores, por decirlo de alguna manera, de la bolsa. Y depende también de la empresa, que hay empresas más grandes que otras, ¿no? Hay empresas que están cotizando bastante alto, ¿verdad? Lo que no debe pasar es que grandes empresas vayan a la caída, ¿no? De sus cotizaciones en masa. Eso es lo que hay que evitar en gran medida, ¿no? Y a veces hay mucha especulación en ese sentido. Pero sí puede afectar, claro, ya se dio una vez en 1929 que afectó a los bancos, ¿verdad? Y en consecuencia muchos bancos hay corresponsalías acá, americanas, china, japonesa, ¿verdad? De varios países, donde puede haber una afectación. En el PIC, en ese año, en el 2008, la economía mundial bajó hasta términos negativos, ¿no?
y acá en Panamá descendió, creo que el pique estaba como 1.2%, bastante bajito. Cosa, pero o sea, se reflejó no en el 2008, se reflejó en el 2009. Así que sí, bastante nos puede afectar esa juego pues de la bolsa. Ajá, otra pregunta. Ok, profesor, gracias. Todo clarito. Bueno, entonces lo único que nos queda, voy a compartir pantalla. Le voy a pedir por favor que creo que una persona ya lo hizo, me llenen esta encuestita que es, digamos, está ubicada al final ya de en el este módulo de retroalimentación, aquí donde dice feedback con fines de mejora, ¿no? Me llenan esta encuestita, ¿no? Es totalmente anónima, ¿verdad? Y me sirve a mí para mejorar, pues, la calidad de la enseñanza, aprendizaje. Son unas 6 preguntitas, ¿verdad? Y les pido entonces que me colaboren ahí para llenar esa encuestita. Lo otro es, bueno, ya la mayoría, pues, de ustedes me han entregado las tareas. Ya conversé acá con Kenneth y llegamos con Jordan, y llegamos a un acuerdo ahí para que me entregue las tareas. Sofía, ¿cómo andas? Creo que para el fin de semana he terminado todo. Ajá, lo que quiero es estar claro que yo necesito entregar nota. Yo no puedo esperar tanto tiempo porque precisamente ya el lunes empiezan las clases. Yo el lunes tengo ya clases del nuevo bimestre, el nuevo y último bimestre del 2021. Ok. Entonces necesito que por favor me ayudes ahí porque ya no es cuestión mía, sino es cuestión de la universidad, ¿no? Ok. Ajá. Y me escribes en cuanto suba la tarea. Perfecto, profesor. Ajá. Bueno, entonces, no sé, ¿algún comentario final? ¿Alguien? En cuanto a las clases, ¿le gustó, no le gustó? ¿Hay que mejorar algo? Bueno, profesor, por mi parte, sí, no conocía tan a fondo como en esta materia lo que va en base a la economía y lo demás, y de verdad que me ha quedado bastante claro con las explicaciones, con los trabajos que nos ha puesto a hacer, y ya tengo un mejor conocimiento de lo que en sí trata la economía, ya sea de aquí de Panamá y en cuanto a su historia. Sí, definitivamente que un bimestre no alcanza, son muchos temas. Creo que ustedes, no sé si dentro de su sílabo van a dar microeconomía, macroeconomía, por ejemplo, que ya aborda un poquito más de temas económicos. Pero sí bueno, tienen una base, una idea de que hay teorías ya que datan de mucho tiempo y que todavía siguen vigentes, ¿verdad? Y eso es lo bonito de esto, ¿no? Estudiar la economía. Bien, entonces, bueno, no nos queda más que de despedirme, pues. Espero que nos podamos ver en un futuro bien corto, pero de manera presencial, nos podamos topar en una clase, ¿verdad?
Así que si no hay más nada, algún comentario extra, entonces nos despedimos, ¿le parece? Yo quiero darle las gracias, profe, por el tiempo. Ajá. Y bueno, espero verlo pronto también. Gracias. ¿Qué Profe, clase? yo también, la verdad que le agradezco mucho y bueno, como dijo el compañero anteriormente, para mí era un poco difícil el tema de la economía y lo he sentido más fácil. Me parece que usted lo ha explicado de una manera más sencilla y pues le he sacado mucho provecho a la materia. Le agradezco mucho. Gracias, muy amable. Bien, esos son comentarios que, bueno, me ayudan pues a seguir trabajando, esforzándome en esto. Gracias, muy amable. Entonces, bueno, nos despedimos. ¿Parece? Claro que sí, Que profesor. tenga Hasta buenas luego. noches, profe. Buenas Hasta luego, Hasta noches. compañero. luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.